Buen día, queridos alumnos del noveno grado, padres de familia. Hoy, 19 de mayo, vamos a estar continuando con las clases. Antes del receso que tuvimos, ya estuvimos trabajando con expresiones algebraicas. Estuvimos ya trabajando con simplificación y amplificación de fracciones. Así que vamos a recordarlo brevemente. La amplificación de fracciones es cuando se multiplica tanto numerador como denominador por el mismo número. Y la simplificación de fracciones es cuando se divide tanto numerador como denominador por el mismo valor. Caso tengan dudas con relación a este contenido, pueden volver a revisarlo en el video anterior. Hoy vamos a estar trabajando con valores que anulan el denominador de una fracción algebraica. Cuando nosotros trabajamos con expresiones algebraicas, por lo general se suele decir que cada letra representa un número. Pero cuando trabajamos con fracciones existen excepciones, ya que no siempre se puede cumplir en el caso de que el denominador se anule. Como por ejemplo, si tenemos la fracción 1 sobre x menos 2 y decimos que x es igual a 2 y lo sustituimos, lo que vamos a hacer es anular el denominador y no nos conviene, porque como sabemos, todo número dividido 0 nos arroja como resultado infinito, y con ese valor no podemos operar con conjunto de números racionales. Siguiente ejemplo, tenemos los monomios, y más 3 como numerador, y en el denominador tenemos y cuadrado menos 4y más 3. Lo que hacemos es factorizar los polinomios. Por tanto, si nos fijamos en el denominador, tenemos un trinomio de la primera forma. Por tanto, lo efectuamos. Una vez que hayamos hecho eso, para poder saber cuáles son los valores que anulan el denominador, lo que se hace es igualar cada factor del denominador a 0. Y de ahí nos arrojan los valores que eliminan el denominador. Como un tercer caso tenemos los polinomios q más 1 en el numerador y como denominador tenemos 3q cuadrado menos 21q más 36. Lo que hacemos es factorizar los polinomios. En el numerador no tenemos nada por factorizar y en el denominador primeramente podemos quitar como factor común 3 y luego lo que nos queda dentro del paréntesis vuelve a ser un trinomio de la primera forma. Lo volvemos a efectuar y nos arroja 3 por q menos 4 por q menos 3. Y para poder saber cuáles son los valores que anulan este denominador, lo único que vamos a hacer es igualar cada factor a 0. O sea, cada paréntesis vamos a igualar a 0 y vamos a desarrollarlo hasta obtener los valores. Y en este caso serían q igual a 4 y q igual a 3. 4 y 3 son los factores que anulan este denominador. Ahora bien, recordemos las operaciones de multiplicación, división y potenciación de fracciones con números naturales. En la multiplicación de fracciones, lo que se hace es colocar como numerador el producto de los numeradores y como denominador el producto de los denominadores. Por ejemplo, 4 quintos por 2 tercios. Lo que vamos a hacer es multiplicar los numeradores y los denominadores. Entonces nos quedaría 4 por 2 sobre 5 por 3. Y esto nos arroja como resultado 8 sobre 15. En el siguiente ejemplo tenemos 12 por un cuarto. Recordando que todo número entero siempre está divisible por 1. Entonces tendríamos 12 por 1 sobre 1 por 4. Lo que nos arroja como resultado 12 sobre 4. Esta fracción se puede volver a simplificar y nos da como resultado 3. Se recomienda simplificar las fracciones antes de multiplicar para poder agilizar la solución. O sea que si tenemos muchas fracciones, es más conveniente primeramente simplificar y luego multiplicarlo. Como por ejemplo, tenemos 2 quintos por 10 sobre 11. Primeramente, si se puede simplificar, lo simplificamos, recordando de que siempre se simplifica numerador con denominador.
Por tanto, 2 quintos por 10 sobre 11 es igual a 4 sobre 11. En el siguiente ejemplo tenemos 5 sextos por 1 quinto por 3 cuartos. Primeramente, simplificamos todos los valores que nos sean posibles. Y por último, multiplicamos todos los factores que nos quedan en el numerador y luego en el denominador. Y nos arroja como resultado un octavo. En la división de fracciones se pueden hacer de dos formas. Multiplicando el dividendo por el divisor inverso. En este caso tenemos 2 quintos dividido 4 séptimos. Lo que vamos a hacer es multiplicar por el divisor inverso. ¿Qué significa eso? Siempre tenemos dividendo, divisor. Entonces, este divisor lo que vamos a hacer es invertirlo. Lo que era numerador va a cambiar al denominador y el denominador va a subir al numerador. Y eso va a hacer con que esta operación, que era división, se transforme a producto. Por tanto, una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer es operar de la misma manera que en el caso anterior, que decía que debemos multiplicar los numeradores y luego los denominadores. Por tanto, tendremos 2 quintos por 7 cuartos, se puede simplificar. Y como resultado nos arroja 7 sobre 10. Y la segunda forma es por producto de términos medios y extremos. Lo que hacemos es colocar 2 quintos sobre 4 sobre 7 y luego multiplicamos extremo con extremo, medio con medio. El extremo va a ir al numerador y el medio va a ir al denominador y nos arroja el mismo resultado. La potenciación de fracciones. Para calcular la potencia de una fracción lo que se hace es elevar tanto numerador como denominador al exponente que está elevado dicha fracción. Como por ejemplo, tenemos 3 cuartos elevado al cuadrado. Lo que hacemos es elevar tanto numerador como denominador al mismo exponente y lo desarrollamos. En la multiplicación de potencias de la misma base, los exponentes se suman. Por ejemplo, tenemos 3 cuartos elevado a la quinta por 3 cuartos elevado al cuadrado. Las bases son iguales. ¿Por qué? Porque la primera fracción es 3 cuartos y la segunda también. Por tanto, la base continúa la misma, entonces los exponentes van a sumarse. En la división de potencias de la misma base ocurre lo contrario. En vez de que los exponentes se sumen, en este caso se restan, teniendo en cuenta de que la base siempre tiene que ser igual. Y en la potencia de potencias, lo que se hace es multiplicar los exponentes. Todo esto es solo a modo de recordación en vista de que ustedes el año pasado ya desarrollaron este contenido. Importancia del paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre las siguientes fracciones? Tenemos la misma fracción, pero los paréntesis están distribuidos de manera distinta y los exponentes también. En el primer caso, el exponente solo está elevado al numerador, por tanto solamente va a afectar al numerador. Y tanto el signo como el denominador van a continuar iguales. En el segundo caso, el exponente está afectando tanto al signo como a la fracción, porque el paréntesis está tomando tanto la fracción como el signo. En el tercer caso, el exponente solamente está afectando a la fracción porque el signo se encuentra fuera del paréntesis. Y en el último caso, el exponente solamente está afectando al numerador y al signo del numerador. Entonces, a la hora de desarrollar las potencias, tenemos que fijarnos bien el exponente a qué específicamente está afectando. Ahora bien, vamos a hablar sobre la multiplicación, división y potencias, pero de fracciones algebraicas.
Lo que estábamos viendo anteriormente eran sobre números enteros. Ahora vamos a trabajar con fracciones algebraicas. En la multiplicación de expresiones algebraicas fraccionarias se trabaja de la misma manera que en la multiplicación de fracciones normales. Lo que se hace es multiplicar tanto numerador como denominador, pero teniendo en cuenta que es más aconsejable primeramente simplificar las expresiones y luego multiplicarlas. Por ejemplo, tenemos x cuadrado menos 1 sobre 2x más 6 multiplicado por x cuadrado más 3x más 9 sobre x cuadrado más x menos 6. Primeramente lo que vamos a hacer es identificar los casos de factoreo. Tenemos como numerador una diferencia de cuadrados, un trinomio cuadrado perfecto. En el denominador tenemos factor común y tenemos un trinomio de grado 2 o trinomio de la primera forma. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar cada uno de los polinomios y multiplicarlos entre sí. Por tanto, tendremos x más 2 por x menos 2 por x más 3 elevado al cuadrado. Este es el resultado de nuestra diferencia de cuadrados, que era x cuadrado menos 1. Luego, este es el resultado de nuestro trinomio cuadrado perfecto. Como denominador tenemos nuestro factor común y nuestro trinomio de grado 2, solo que factorizados. Luego lo que hacemos es fijarnos si existen factores que pueden ser simplificados. Y nos fijamos que x menos 2 se puede simplificar con x menos 2 y luego tenemos x más 3 que se puede simplificar y x más 3. Luego, no habiendo más nada que simplificar, multiplicamos los factores que nos quedan y como numerador nos queda x menos 2 y en el denominador nos queda 2. Por tanto, si no tenemos más nada que factorizar ni simplificar, nos queda eso como resultado. Ejemplo número 2. Tenemos las fracciones x cuadrado más x sobre x al cubo menos 3x cuadrado menos x más 3 multiplicado por x al cubo menos 1 sobre x cuadrado. Identificamos cuáles son los tipos de caso de factoreo y tenemos factor común, una resta de cubos y un factor común por agrupación de términos sumado con una diferencia de cuadrados. Al factorizar estos polinomios nos queda como resultado lo siguiente. X por x más 1 por x menos 1 por x cuadrado más x más 1, en donde esto corresponde al factor común y lo que le sigue es el resultado de nuestra resta de cubos. Y en el denominador tendremos x más 3 por x más 1 por x menos 1, que es el resultado de nuestro factor común por agrupación de términos más una diferencia de cuadrados. Luego nos fijamos si tenemos factores que podemos simplificar, los simplificamos y lo que queda lo multiplicamos y lo expresamos. En este caso, en el numerador nos queda x cuadrado más x más 1 y en el denominador tenemos x más 3 multiplicado por x. Si no se puede simplificar más nada, entonces nos queda eso como resultado. Ahora, si me dijesen que se puede simplificar esta x con esta x, no se puede, porque solamente se podría en caso de que esta x estuviese multiplicando, pero en este caso está sumando. No se puede simplificar un polinomio con un factor. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Por tanto, si es que esto se puede simplificar, la respuesta es no. Solamente se pudiese simplificar en caso de que se estuviesen multiplicando. La división de expresiones algebraicas fraccionarias. Nos dice que el cociente entre dos expresiones algebraicas fraccionarias es igual al producto entre el dividendo por el divisor inverso. En ese caso, el dividendo pasa a ser producto y
multiplicado por el divisor inverso. Veamos el ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos los polinomios x a la cuarta menos 1 sobre 6x más 6 dividido x cuadrado más 1 sobre 3x menos 3. Lo que vamos a hacer es convertir este divisor en producto y lo que está en el numerador va a pasar al denominador y el denominador al numerador. Y también, como en el caso de la multiplicación, debemos de saber cuáles son los casos de factoreo presentes. En este caso tenemos una diferencia de cuadrados y luego el resultado de eso nos va a dar otra diferencia de cuadrados. En el denominador tenemos un factor común. Luego, en la siguiente fracción tenemos un factor primo. ¿Qué significa un factor primo? A la hora que nosotros desarrollemos este numerador, si nosotros nos fijamos que el resultado nos arroja algo igual a esto, eso significa que es un factor primo. Y luego tenemos un factor común como denominador. Y luego también tenemos otro factor común. Ahora, vamos a invertir la fracción y vamos a pasarla a producto. Nos quedaría de esta manera. Luego lo factorizamos. A la hora de factorizarlo nos queda de la siguiente manera. Y luego por último lo que hacemos es simplificar los factores que sean comunes. Lo máximo que se pueda. Cuando ya no tengamos nada que simplificar, lo que hacemos es multiplicar todo lo que queda en el numerador y en el denominador. Y como resultado tenemos x menos 1 al cuadrado sobre 2. Ejemplo 2. Tenemos x cuadrado más x sobre x cuadrado menos 6x más 9 dividido x al cubo sobre x menos 3. Nos fijamos cuáles son los casos de factoreo. En este caso tenemos un factor común y un trinomio cuadrado perfecto. Luego lo que hacemos es invertir la fracción del divisor y pasamos la operación de división como producto y factorizamos todos los polinomios que se puedan. El resultado nos arroja lo siguiente. Como numerador tenemos x por x más 1 por x menos 3 dividido x menos 3 al cuadrado por x al cubo. Se van a preguntar qué fue lo que sucedió aquí. Lo único que hicimos fue obviar este paso que está acá. Lo único que hicimos fue invertir esta fracción. Pasamos el numerador al denominador y luego el denominador al numerador, que fue lo que sucedió en el primer caso. Y luego lo que hicimos fue factorizarlos y multiplicarlos entre sí y nos arrojó el siguiente resultado. Si nos fijamos, buscamos expresiones comunes para poder simplificarlas. Y no habiendo más, lo que hacemos es multiplicar lo que queda. Por tanto, tendremos como resultado x más 1 sobre x más 3 por x al cuadrado. Potenciación con expresiones algebraicas fraccionarias. De la misma manera que estuvimos viendo al inicio, en la potenciación con expresiones algebraicas fraccionarias, lo que se hace es elevar a la potencia dada tanto el numerador como el denominador, teniendo en cuenta que el denominador siempre tiene que ser distinto de 0. O sea, tiene que ser un número distinto de 0. Porque como habíamos visto en la parte de valores que anulan el denominador, dijimos que si se anula el denominador, el resultado después nos va a arrojar infinito y no vamos a poder trabajar con ese valor. Algo a tener en cuenta es que toda fracción elevado a un exponente negativo es igual a la misma fracción invertida, pero elevado al exponente positivo. También, como ya habíamos dicho, en las potencias de potencia se multiplican los exponentes. Veamos ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos x más y sobre x cuadrado menos y cuadrado elevado al cubo. Dijimos que tanto numerador como denominador tienen que estar expresados al mismo exponente. En este caso es
cubo. Por tanto, vamos a elevar tanto el numerador como el denominador al cubo. Luego lo que hacemos es fijarnos si existen casos de factoreo tanto en el numerador como en el denominador. ¿Para qué? Para ver si se puede simplificar algún factor común y poder reducir aún más esta fracción. Nos fijamos que en el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, desarrollamos esa diferencia de cuadrados y luego, como habíamos dicho, potencia de potencia se multiplican. Cuando no aparece la potencia es un número 1. Entonces, 1 por 3 es 3 y luego 1 por 3 es 3. Lo que hicimos fue distribuirlo. Simplificamos los factores comunes y nos fijamos que en el numerador no quedó ningún factor. Cuando no queda ningún factor en el numerador, siempre va a quedar la unidad. Y en el denominador nos queda x menos y elevado al cubo. Por tanto, ese es nuestro resultado. En el ejemplo 2, tenemos a menos b sobre a cuadrado menos b cuadrado elevado a un exponente negativo, que en este caso es menos 2. Dijimos que cuando es un exponente negativo, se toma la fracción invertida y se eleva al mismo exponente, pero con signo positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir esta fracción. El denominador pasa al numerador y el numerador al denominador. Y luego lo que era exponente negativo pasa como positivo. Y trabajamos de la misma manera que en el ejemplo 1. Elevamos a la misma potencia tanto numerador como denominador. Luego efectuamos los casos de factoreo que se presenten. En este caso tenemos una diferencia de cuadrados. Distribuimos los exponentes. Simplificamos los factores que sean comunes. Y luego multiplicamos los factores que nos quedan. En el numerador nos quedó a más b elevado al cuadrado y en el denominador no quedó nada. Por tanto, nos queda la unidad. En este caso nos queda la unidad porque estábamos dividiendo. No es que estamos anulando el denominador, así que no se confundan. Y luego sabemos que todo factor dividido 1 vuelve a ser el mismo factor. Por tanto, como resultado tendremos a más b elevado al cuadrado. Ahora tenemos las actividades. Las actividades de hoy va a ser resolver los ejercicios de valores que anulen el denominador de una fracción algebraica que se encuentran en la página 22 del libro. Multiplicación de fracciones algebraicas en la página 23 y 24. La división de fracciones están en las páginas 24 y 25 y la potenciación con fracciones algebraicas en las páginas 26 y 27. No se preocupen, parecen muchas páginas, pero no son muchos ejercicios. Así que espero que se diviertan desarrollándolos. Cualquier duda que tengan, por favor, si me escriben. Y les agradezco si se van pasando las tareas anteriores también, porque hay muchos alumnos que están muy atrasados, así que vamos a tratar de ponernos al día. Y como ya les dije, me encuentro a disposición ante cualquier duda. Que tengan muy buen día.